Yo desde siempre en mi casa se escuchó tonada porque mi padre era un gran aficionado a la tonada. Entonces en casa siempre en la radio, en Radio Asturias, Radio Nalón había tonada y siempre se escuchaba. Y luego pues me acuerdo en los concursos de Mercaplana, yo soy de Gijón, natural, y mi padre pues muchas veces me llevaba a los concursos de Mercaplana. Por lo tanto, pues tengo un gran contacto con la tonada desde siempre. Lo que pasa que yo estuve desde pequeña en un grupo folclórico, entonces siempre tuve un contacto con la música asturiana, con la música tradicional. Y entonces uno por otro, pues hace como 4 años, sí, 4 años, pues yo estaba en la escuela de música tradicional Manolo Quirós, aquí en Oviedo, y había tonada. Y bueno, pues dije, bueno, pues vamos a intentar a ver qué pasa. No, todavía no lo tenía muy claro, a ver si me gustaba o no, porque la verdad que la tonada no tiene nada que ver con el resto de la canción tradicional, que puede ser pues para cantar para bailes, no tiene absolutamente nada que ver. Probé a ver si podía con ello y la verdad que me gustó, que me enganchó. Bueno, pues los cantantes que siempre me gustaron más, como mujer, Josefina Argüelles, que bueno, pues casualidades de la vida, en la Escuela Municipal de Música Tradicional, la maestra de tonada fue Josefina Argüelles. Y como hombre siempre me gustó también mucho Jorge Tuya, un hombre que tiene una voz, una potencia tremenda. También Rogelio, me gusta. Pero bueno, mujeres, hombre, quizás porque yo soy mujer, entonces te comparas, ¿no? Josefina Argüelles. Tiene una voz increíble y hoy día que no se dedica a concursos, digamos que bueno, simplemente se dedica nada más que a lo que es exhibiciones o actuaciones, sigue teniendo un chorro de voz, pero impresionante. Yo a mí no me gusta concursar, nunca me gustó, siempre lo pasé fatal. Incluso cuando bailaba con el grupo folclórico yo lo pasaba muy mal, yo soy muy nerviosa, entonces lo pasaba muy mal en los concursos. Pero ella me animó porque me decía que bueno, que es la única manera pues de ir criando callo, de que se te vaya conociendo, de ir pateando un poco lo que es el mundo de la tonada. Y bueno, pues empecé, me acuerdo, en Namieva, en el concurso de la sección de aficionados, hace 3 años, me parece. Y bueno, pues con muchos nervios, me acuerdo que lo pasé fatal, fatal, fatal. Pero bueno, empecé y hasta ahora. Yo creo que eso nunca se pasa. Hombre, cada día vas mejor, te controlas más, vas más segura en las canciones, estás más segura en lo que estás haciendo, pero yo creo que los nervios nunca los quitas. Lleves 2, lleves 20 años concursando. Eso, yo creo que el momento que sales a un escenario, si tienes medianamente peso en lo que quieres hacer, yo creo que nunca se quita. Porque bueno, puede ocurrir, por muy bien preparado que vayas, puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues oye, siempre se tiene respeto a un escenario. Yo creo que eso nunca se quita. La primera grabación que llevo hecha fue el año pasado, que quedé campeona en aficionados en el concurso de la Nueva, entonces todos los campeones de todas las modalidades pues grabamos un disco. Y esa fue la primera grabación que tengo. Ya me han llamado de Fonográfica Asturiana para hacer bueno, pues un pequeño repertorio cantando yo sola, pero bueno, todavía hay que madurar eso. Eso tiene que madurar todavía tengo tiempo y me gustaría hacerlo también pues con alguna canción mía propia, que no se haya bueno, grabado nunca y bueno, algo especial. Son canciones muchas tradicionales, pues con un siglo de antigüedad, entonces bueno, pues se repite. Sin embargo, hay muchos cantantes que tienen canciones compuestas por autores y que son nuevas y que bueno, van saliendo. Pero sí, la verdad es que sí. Siempre hay una serie, sobre todo para concursos, hay una serie de canciones que son la canción por antonomasia de concurso, porque pues, por ejemplo son difíciles en su ejecución, son muy bonitas, son vistosas, entonces bueno, pues todos los cantantes tienen pues como 6, 8 canciones que son las que utilizan para concurso, entonces claro, siempre se repiten una serie de canciones punteras que sí, que son las que más se ven. Hice una este año pasado, que es una canción cortada, que por lo visto, según dicen, es una de las modalidades que mejor se me da, la canción brava. Y compuse una de la mina. Mi abuelo fue minero, que bueno, pues es un abuelo que murió en la mina, un abuelo mío, mi abuelo paterno. Y bueno, pues la compuse, la verdad que bueno, parece que quedó bien. A ver, veremos. La vaquirada me gusta mucho,
quizás porque, como ya te dije antes, yo soy directora de un grupo folclórico, Grupo Filando, entonces siempre canté a la pandereta, acompañándome con la pandereta pues para cantar, para acompañar al baile, cantando vaqueiradas. Entonces, bueno, pues es una modalidad que me es muy cercana a mí. Las vaqueras normalmente se acompañan, pues eso, acompañándose de pandereta o de pandero o de payetzacs, una sartén. El cantante canta y hay otro acompañante y yo no, yo me acompaño de la pandereta, entonces para mí es como muy fácil. Entonces me gusta por eso. Y otra canción que la descubrí, otro estilo de canción que lo descubrí este año fue la canción cortada. Y la verdad que me gusta mucho. Es muy fuerte, muy, bueno, pues transmite, ¿no? Me gusta, me gusta. Y hay mucha gente joven, la verdad que sí. Está, por ejemplo, Marisa Valleroso, que lleva este año una carrera impresionante, porque de 5 concursos que lleva, pues 5 ganados. Y tiene 19 años, debe tener. Su hermano también, Fernando Valleroso. Hay mucha gente joven. Y la verdad que, bueno, pues oye, es una inyección ahí para que la tonada siga, porque realmente hace unos años era gente, bueno, pues gente mayor y que si se moría ahí, pues esto se acababa. Y no cabe duda que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad. Entonces hay que fomentar lo que es nuestro. Que muchas veces pues damos más valor a otras cosas de fuera y lo nuestro pues lo dejamos de lado. Yo lo comparo muchas veces con el flamenco y la tonada tiene tantos palos o más que el flamenco. Sin embargo, bueno, pues el flamenco ya ves el bombo y platillo que se le da y sin embargo la tonada que no desmerece absolutamente nada, pues está como muy reducido a Asturias. No le valoramos lo que es realmente y es una pena. Yo creo que, vamos a ver, todo lo que sea innovar o aportar a la tonada algo, yo pienso que también tienes que ir con los tiempos muchas veces. Que vayan gustos o no, eso ya es otra historia. Pero bueno, yo creo que Manabel Santiago ahí pues apostó por darle un aire joven, un aire más actual y que eso pues a lo mejor sirva para que la gente joven le atraiga la tonada, porque bueno, la gente joven va con los grupos folk, la música folk, bandinas, bandas de gaitas, que está muy bien, le da pues oye, un aire moderno, digamos, a lo que es la música tradicional, y bueno, pues ¿por qué no la tonada? ¿Eh? Yo personalmente yo soy más tradicionalista, pero para nada critico, o sea, faltaría más, y ni veo mal el que, bueno, pues oye, que se apueste por ello y que sea una forma también de abrir a un público más amplio y más variado, que es la gente joven, que oye, pues son los que posiblemente sean el futuro de la tonada, ¿no? Como aficionados. Pues que es algo parte de lo que yo soy. Yo soy asturiana, de pura cepa. Entonces es mi cultura, es mi forma de vida. Lo mismo que el baile o lo mismo que, no sé, que vestirme de asturiana. Yo soy asturiana y es lo que soy. Collid una ara una flor. Collid una ara una flor. Yes, gato niemeles manes. Munche